Muy bien, vamos a empezar entonces. Gracias por estar aquí. Este es el estudio de los miércoles de salud divina, sanidad divina y bienestar. Así es que vamos a compartir algo que viene en Mateo capítulo 17, si me gusta acompañar a Mateo capítulo 17 y después vamos a ir a Marcos. Prácticamente vamos a leer eh, la misma historia, pero vamos a complementarla con Marcos cuando Marcos la ve desde otra perspectiva. Bien, entonces vamos a leer a partir del versículo, mire, nada más para ponerle en contexto. Bueno, desde el versículo 14, solo le quiero poner en contexto que si usted lee después ahí en su casa acerca de los versículos previos, va a encontrar que es el momento en el que Jesús sube al monte y suben con él Pedro, Juan y Jacobo, y el Señor Jesucristo se transfigura, es decir, se transfigura en un cuerpo glorificado y junto con él aparecen Elías y Moisés. Y Pedro, viendo, quedando atónitos por lo que estaban viendo, quiere hacer tres enramadas o tres altares o tres ofrendas, una para Elías, una para Moisés y otra para Jesús, y después se oye una voz del cielo, Dios hablando y diciendo, este es mi hijo amado. Y entonces ellos descienden del monte, Jesús con ellos, y en el versículo 14 dice, y cuando ellos fueron venidos a la multitud, o sea, bajaron del monte y estaba la gente ahí, todos los que creían en Jesús y seguían a Jesús, dice, vino a él cierto hombre hincándose de rodillas y diciendo, Señor, ten misericordia de mi hijo, que es lunático. Dice, y padece malamente, porque muchas veces cae en el fuego y muchas veces en el agua. Y le traje a tus discípulos y no le pudieron sanar. Y respondiendo Jesús dijo, oh generación incrédula y perversa, oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo estaré con vosotros? ¿Hasta cuándo os sufriré? Traedlo, traédmelo acá. 18. Y respondió Jesús al demonio, perdón, y reprendió Jesús al demonio, y el demonio salió de él, y el muchacho fue sano desde aquella hora. Entonces vinieron los discípulos a Jesús aparte y dijeron, ¿por qué nosotros no le pudimos echar fuera? Y Jesús les dijo, por vuestra incredulidad, porque de cierto os digo, que si tuvieres fe como un grano de mostaza, dirías a este monte, vete de aquí para allá, y se iría, y nada os será imposible. Mas este género no sale sino por oración y ayuno. Mas este género no sale sino por oración y ayuno. Bien, aquí podemos ver la historia de este joven lunático que muchos dicen que tenía ataques epilépticos, pero estaba poseído por un demonio. Es decir,
un demonio quería matarlo, lo echaba al fuego, lo echaba al agua y quería acabar con la vida de este joven. Y tal parece que los discípulos intentaron sanar a este joven mientras Jesús descendía del monte o estaba en el monte. Y los discípulos no pudieron echar fuera a este demonio. La pregunta es, ¿por qué los discípulos intentaron echar fuera el demonio de este muchacho o sanar a este muchacho? Bueno, hay dos cosas importantes que hacer notar aquí. La primera es que dice la escritura en el versículo, bueno, ahorita no define quién era este hombre, pero este hombre trajo a su hijo y no cualquiera venía delante de Jesús y pedía, ya sea a los discípulos o a Jesús, sanidad. No cualquiera venía a Jesús. Los que venían a Jesús para solicitar o pedir sanidad era porque creían en Jesús. Aún a pesar de las dificultades y de las imposiciones que los fariseos y los doctores de la ley hacían en contra de Jesús, la gente, no los pecadores, pero quizá la gente de cierta reputación, tenían que hallárselas y aún padecer vituperios y aún padecer juicios de los fariseos y de los doctores de la ley por venir a Jesús. Entonces, aquel que venía a Jesús no era sencillo y mucho menos el que venía a pedir y a solicitar sanidad a Jesús, un milagro a Jesús. Es decir, todo aquel que venía a Jesús por un milagro venía creyendo. Y seguramente este hombre, teniendo esa necesidad y teniendo la fe, contactó primero, llegó primero con los discípulos y los discípulos intentaron sanarle porque los discípulos ya tenían esta experiencia, no solo al ver a Jesús, pero también recuerde que Jesús les había dado autoridad y ellos habían participado echando fuera demonios y sanando a muchas personas. Entonces, vamos a ir nada más para tener una referencia correcta a Marcos, sin perder Mateo. Vamos a ir a Marcos capítulo 9. Y en Marcos capítulo 9 también habla acerca de la transfiguración. En el versículo 7 dice, cuando estaban en el monte, y vino una nube que los asombró, y una voz de la nube que decía, este es mi hijo amado, a él oíd. Este es mi hijo amado, a él oíd. Es decir, la voz que era Dios mismo diciéndole a Pedro, no hagas o no intentes hacer lo que tú quieras, lo que tus sentidos, lo que tu vista te indique o lo que tu corazón, sino escucha a Jesús. Jesús es mi hijo amado, escúchalo a él. Esa es la afirmación que Dios le habló a Pedro y a los discípulos que estaban con él en el monte, mientras los otros discípulos estaban abajo. Y dice aquí la escritura, el 14, y cuando vino a los discípulos, vio una gran multitud alrededor de ellos y los escribas que disputaban con ellos. Es decir, estaban los discípulos y había escribas, había gente religiosa disputando con ellos. Dice, e inmediatamente toda la multitud, viéndole, se espantó y corriendo a él, les saludaron y preguntó a los escribas, ¿qué disputáis con ellos? Es decir, ¿por qué están disputando con los discípulos? Y respondiendo uno de la multitud dijo, maestro, traje mi hijo a ti que tiene un espíritu mudo, el cual donde quiera que le toma,
le despedaza y echa espumarrajos y cruje los dientes y se va secando. Y dije a tus discípulos que le echaran fuera y no pudieron. Y respondiendo él, le dice, oh generación incrédula, ¿hasta cuándo estaré con vosotros? ¿Hasta cuándo os tengo que sufrir? Traédmelo a mí. Y se lo trajeron a él, y cuando le vio, inmediatamente el espíritu le despedazaba, y cayendo en tierra se revolcaba, echando espumarrajos, y preguntó a su padre, ¿cuánto tiempo ha que le acontece esto? Y el padre le dijo, desde niño. Y muchas veces le echa en el fuego y en aguas para destruirle, mas si puedes algo, ayúdanos, teniendo compasión de nosotros. Y Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. E inmediatamente el padre del muchacho, clamando con lágrimas, le dijo a Jesús, Señor, yo creo, ayuda mi incredulidad. Y cuando Jesús vio que la multitud concurría, reprendió al espíritu inmundo diciéndole, espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. Entonces el espíritu, clamando y despedazándole mucho, salió y él quedó como muerto, de manera que muchos decían, muerto está. Mas Jesús, tomándole de la mano, le enderezó y se levantó, y cuando él se entró en casa, sus discípulos le preguntaron aparte. Es decir, los discípulos no le preguntaron delante de los demás, pero aparte, como que, bueno, extrañados porque a ellos no les había funcionado. Y, y entonces, ¿en cuál versículo íbamos? 28. 28. Y cuando él se entró en casa, sus discípulos le preguntaron aparte, ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? Y Jesús les dijo, este género con nada puede salir sino con oración y ayuno. Pues está muy nutrido, todos estos pasajes en Mateo y en Marcos nos proveen de muchas verdades y muchas cosas tan importantes que vamos a desglosar ahorita, entendiendo que Dios nos ha llamado a vivir una vida de acuerdo a su diseño en Cristo Jesús. Recuerde que Jesús no padeció nunca, nunca jamás ninguna enfermedad. Jesús no padeció jamás ningún dolor. Jesús no padeció nada malo en su propio cuerpo. ¿Por qué estamos seguros de esto? Porque no solo la palabra no lo describe, pero la palabra describe que Jesús no hizo pecado, no conoció pecado y no se halló en el pecado. Y la enfermedad o los dolores o las situaciones que pudiera haber en el cuerpo o en la misma alma, es decir, depresión, sufrimiento, lo que sea, tienen que ver con el pecado, son resultados del pecado. De hecho, la enfermedad y todo este tipo de cosas que conllevan a la enfermedad o situaciones como las que estaba viviendo este joven, son el principio o son parte del proceso de la muerte. Recuerde que el diablo tenía el imperio de la muerte y Jesús en la cruz del Calvario destruyó ese imperio y entonces quedó destruido el poder de la muerte de tal manera que Él nos libró de la ley del pecado y de la muerte. Ahora, Dios nos ha llamado a usted y a mí porque Jesús dijo, yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Y Él se fue y envió su Espíritu Santo a nosotros para no dejarnos huérfanos. Y Romanos 8 y muchas otras porciones de la Escritura nos dicen que el Espíritu de Dios tiene el poder de vivificar nuestros cuerpos.
mortales. El poder de Dios que mora en nosotros tiene el poder de vivificar nuestros cuerpos mortales. Y el Señor pagó por todas nuestras enfermedades y todas nuestras dolencias. Él lo sufrió, Él las llevó para que nosotros no las suframos y no las vivamos. Entonces, está determinado que la manera en la que Dios nos llamó a vivir es en salud divina y en bienestar. Esa es la manera en la que Dios nos llamó a vivir y no es por esfuerzo humano, pero es por el fruto de creer en Él y en lo que Él hizo por nosotros. Es por el fruto de permitir que la palabra de vida renueve nuestras mentes y permita que el Espíritu Santo fluya a través de nuestra alma y de nuestro cuerpo, trayendo toda la gloria y toda la bendición, todas las riquezas en gloria en Cristo Jesús que nos fueron concedidas por gracia, por amor, por gracia. Entonces, queda determinado que esta es la manera en la que Dios nos llamó a vivir, como Jesús es, como Jesús fue, como Jesús es. Sin embargo, quizá en algunas personas es un proceso porque han estado experimentando enfermedad, han estado experimentando dolores o síntomas. Y quizá en un futuro pudieran experimentar también dolores o síntomas. Entonces, es un proceso que tiene que ver con la fe, que tiene que ver con estar fortalecidos, fortalecer nuestros corazones en la fe con fundamentos correctos y entonces poder crecer hasta llegar a ese punto. Amén. Así es que esto es muy importante porque si usted ahorita está completamente sano, usted necesita ejercitarse para no permitir que vengan síntomas o que vengan apariencias y que quieran enfermarle. Y que usted aprenda cómo resistir en el nombre de Jesús y permanecer en el nombre de Jesús. Y si usted está padeciendo alguna de las enfermedades que ya hemos platicado, que hay muchas enfermedades que son hay unas que son terminales, que naturalmente no se pueden resolver y solo se necesita un milagro. Hay otras enfermedades que están molestando continuamente y estas enfermedades lo único que traen es pérdida de tiempo, pérdida de dinero, desilusión, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, ahora, en ese proceso tenemos que aprender muchas cosas. Y la primera cosa que vamos a ver aquí en esta porción de la escritura, en Mateo y en Marcos, es que este hombre llegó con su hijo que era un lunático, que estaba sordo y mudo y que tenía un espíritu inmundo dentro de él y que quería matarlo. Con fe, llegó creyendo con fe. Por eso dice la escritura aquí en Marcos que él dice, respondiendo uno de la multitud, dijo en el 17, Maestro, traje mi hijo a ti, que tiene un espíritu mudo, el cual donde quiera le toma, le despedaza y le echa espumarrajos y cruje, etcétera, etcétera, etcétera. Y dije a tus discípulos que le echasen fuera y no pudieron. Este hombre vino a Jesús, pero Jesús no estaba presente, estaban los discípulos, y entonces este hombre les dijo a los discípulos que sanaran a su hijo, y ellos intentaron hacerlo y no pudieron. Ahora, ¿qué fue lo que pasó? ¿Cómo los discípulos intentaron echar fuera este espíritu inmundo de Jesús? No sé si usted se puede imaginar, pero lo más seguro es que los discípulos que participaron en este intento de sanidad seguramente hicieron las cosas como Jesús las hacía y dijeron las cosas como Jesús las decía. Es decir, no creo que hayan hablado más, no creo que hayan hablado menos, pero ellos lo intentaron porque el Padre dice, lo traje a ellos para que lo sanaran y no pudieron. Ahora, ¿qué era lo que este joven que estaba con un espíritu inmundo hacía? Bueno, ¿y qué fue lo que seguramente hizo mientras los discípulos intentaban echarle fuera? Dice la escritura, dice
el espíritu agarra a mi hijo donde quiera que le toma, lo despedaza y echa espumarrajos y cruje los dientes y se va secando. Y dije a los discípulos que lo echaran fuera. Y lo trajeron a él, dice, y el espíritu lo despedazaba cayendo en tierra, se revolcaba y echaba espumarrajos. Imagínense la expresión, lo que este espíritu estaba manifestando a través del cuerpo de este joven, de la vida de este joven. Lo tiraba, lo revolcaba, echaba espumarrajos, quizás se le volaban los dientes, hacía toda una clase de, hacía todo un show, toda una escena. ¿Y qué sucedía con los discípulos? Los discípulos intentaban sanarle, pero los discípulos estaban observando, los discípulos estaban escuchando. Yo no sé si la gente que estaba ahí alrededor hablaba o decía cosas, pero los discípulos veían y escuchaban y se daban cuenta que entre más intentaban, no les funcionaba, no podían echar fuera ese espíritu de este joven, no podían sanar a este joven. Y después del Señor Jesús, cuando baja y lo traen a él y este hombre le pide ayuda, Jesús dice tanto en Mateo como en Marcos: oh generación incrédula, ¿hasta cuándo estaré con vosotros? ¿Hasta cuándo he de sufrir? Traédmelo a mí. En Mateo dice la escritura, estábamos en Mateo 17, oh generación incrédula y perversa. Ahí el Señor Jesús añade, oh generación incrédula y perversa. ¿A quién cree usted que le está diciendo esto? Pues a los discípulos, porque los discípulos no pudieron echarle fuera. Jesús les dice a sus discípulos: oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo estaré con vosotros? ¿Hasta cuándo os sufriré? Traedlo acá. Entonces, lo primero que podemos ver es que este hombre llegó con fe, le trajo este hijo a Jesús para que Jesús lo sanara. Los que se acercaban en esta condición venían creyendo no solo que Jesús estaba dispuesto a hacer, pero que también Jesús quería, perdón, que Jesús estaba dispuesto, pero que tenía el poder para liberar a su hijo de este mal. Segundo, los discípulos lo intentaron y no pudieron. Tercero, este joven desde antes, durante el tiempo en el que los discípulos intentaron echar fuera o sanar a este joven, dio todo un escándalo, hizo todo un show, hizo toda una expresión tan brusca de echar a tierra al joven que salían espumarrajos, quizá maromas, estuvo haciendo circo, maroma y teatro. Y los discípulos veían y oían lo que sucedía y se dieron cuenta que no tenían resultados. Tercero, este hombre, cuando Jesús preguntó, que descendió del monte y preguntó qué pasaba, este hombre dijo: traje a mi hijo para que lo sanaran y tus discípulos no pudieron. Y a mi hijo le pasa esto. Y entonces el hombre le dice a Jesús: pero si tú puedes hacer algo, dice, Señor, ten misericordia de mi hijo, que es lunático y padece. Estoy en Mateo, porque muchas veces le toma y lo quiere matar en el fuego o en el agua. Bien, pero pero es en Marcos en donde dice, Jesús le pregunta a su padre, dice, y se lo trajeron a Jesús al muchacho, y cuando lo vio, inmediatamente el espíritu le despedazaba y cayendo en tierra se revolcaba echando espumarrajos. Es decir, lo llevaron a los discípulos, hizo este show, no pasó nada, vino este hombre con Jesús, le trajeron al hijo a Jesús y hizo lo mismo. Empezó a tirar al muchacho en tierra, a echar espumarrajos y a hacer el mismo show delante de Jesús. Y Jesús, viendo la escena y lo que sucedía con este joven, le pregunta al padre: ¿cuánto tiempo ha que le acontece esto? Y entonces el padre le dijo:
desde niño. Y muchas veces le echa en el fuego y en el agua. Bueno, y después dice el Padre, ayúdanos. Si puedes hacer algo, ayúdanos, teniendo compasión de nosotros. Si puedes hacer algo, ayúdanos, teniendo compasión de nosotros. ¿Por qué este hombre ahora, si estaba dispuesto a traer a su hijo para que Jesús lo sanara, por qué ahora el padre decía, si puedes hacer algo? ¿Por qué estaba dudando el padre? Porque ya había experimentado toda la vida lo que este espíritu hacía con su hijo. Después, cuando los discípulos intentaron sanarlo y no pudieron, hizo lo mismo y se lo trajeron a Jesús y empezó a hacer lo mismo. Y Jesús no lo sanó en ese momento, sino dejó que el espíritu hiciera su mismo show, se manifestara de la misma manera delante de él. Y entonces le pregunta a Jesús, ¿desde cuándo? Y entonces el padre echa a andar su memoria y dice, todo este tiempo ha sucedido esto conmigo. Y entonces el padre dice, bueno, ya no está seguro el padre si Jesús puede hacer algo, porque pues ya se manifestó también ahí de la misma forma y Jesús no lo sanó en ese momento. Y entonces el padre empieza a dudar de acuerdo a la respuesta que le da. Y Jesús le dice, si puedes creer, al que cree todo le es posible. Número uno, el padre vino creyendo por primera vez, pero como experimentaron un revés, como no pudieron los discípulos, la incredulidad empezó a habitar en el corazón de este padre. Y luego vino y se lo trajeron a Jesús y se manifiesta otra vez y Jesús no sana al muchacho. Jesús le dice, tráiganmelo acá. Y cuando se lo traen, hace lo mismo y Jesús no lo sana en ese momento todavía. Y entonces el padre sigue observando, escuchando, viendo y aparentemente no ve una acción de Jesús, pero ve la manifestación de lo que le sucede al hijo y lo único que está haciendo es abriendo sus ojos y sus oídos y su mente a la experiencia sobrenatural que le estaba pasando a su hijo de una manera negativa, ¿verdad? Y se está llenando de incredulidad. Y entonces Jesús pone la responsabilidad de la sanidad de su hijo en el Padre. Jesús no lo sanó porque Jesús normalmente sanaba a todo aquel que tenía fe, a todo aquel que creía en él. No sé si recuerda que Jesús fue le vamos a pedir a Miriam que nos busque ese versículo, que Jesús fue a su tierra, a su parentela, y no pudo hacer muchos milagros porque no le reconocieron como Señor, no le reconocieron con su autoridad y su poder, sino dijeron que no es el hijo del carpintero, que María, que María no es su madre y las personas que están aquí entre nosotros son sus hermanos. Es decir, no honraron a Jesús, sino menospreciaron la persona maravillosa y divina de Jesús. Y Jesús no pudo hacer muchos milagros ahí, sino solo algunos, por causa de la incredulidad de ellos. Entonces, Jesús pone en perspectiva el tema delante del Padre y le dice al Padre, si puedes creer, si tú puedes creer, al que cree, todo le es posible. Al que cree, todo le es posible. Entonces Jesús le dice, es necesario que creas. Y entonces hay una extraordinaria respuesta del Padre que trae una verdad muy interesante que quizá muchos creyentes ignoran, y es la razón por la cual batallan mucho para poderse apropiar de toda la bendición que Cristo Jesús ya nos entregó. Y esta es la respuesta que el Padre le da. Marcos 6:5. A ver, vamos a escuchar Marcos 6, versículo 5. ¿Qué dice?
¿Puedo leer desde el 4? ¿Sí? Dice, más Jesús les decía, no hay profeta sin honra sino en su propia tierra y entre sus parientes y en su casa. Y no pudo hacer allí ningún milagro, salvo que sanó a unos pocos enfermos, poniendo sobre ellos las manos. Y estaba asombrado de la incredulidad de ellos y recorría las aldeas de alrededor enseñando. Y estaba, ¿qué dice? Asombrado. Asombrado de la incredulidad de ellos. Había tanta incredulidad en aquella región, en aquella ciudad, que Jesús no pudo hacer milagros. Es decir, la incredulidad impide que el poder de Dios se manifieste. La incredulidad impidió a Jesús que hiciera milagros. La incredulidad impidió a Jesús que hiciera milagros. ¿Qué es lo que estaba sucediendo aquí? Jesús le dice a los discípulos, oh generación incrédula. Jesús tenía que poner una enseñanza no solo para sus discípulos, para el padre de este hombre, pero para nosotros, que en un futuro íbamos a ser bendecidos por la palabra de Jesús. Y tenía que conformar las cosas en sabiduría, en la sabiduría de lo alto. Y Jesús establece, hay tanta incredulidad aquí, oh generación incrédula, y además les dice perversa. Y al Padre le dice, si tú puedes creer, al que cree, todo le es posible. Dice aquí la escritura, déjeme nada más corroboro, como dice en Mateo. Bueno, creo que en Mateo no lo define de esta forma. Marcos es el que hace un poquito más, es más explícito en la experiencia, es decir, en la historia más amplia, la define. Y entonces Jesús le dice, si puedes creer, al que cree todo le es posible. E inmediatamente el padre del muchacho, clamando con lágrimas, le dijo a Jesús, Señor, yo creo. Señor, yo creo. Señor, yo creo. ¿Por qué entonces, si él creía, Jesús le pregunta, si puedes creer, al que cree todo le es posible? Porque este hombre dice, Señor, yo creo, pero añade, y aquí está lo interesante, ayuda mi incredulidad. Yo creo, pero ayuda mi incredulidad. Ayuda mi incredulidad. Y cuando Jesús vio que la multitud concurría, reprendió al espíritu inmundo, diciéndole, espíritu mudo, sordo, yo te mando que salgas de él y no entres más en él. Y el espíritu, clamando a gran voz, despedazándole muchos, salió. Y él quedó como muerto, de manera que muchos decían que estaba muerto, y Jesús lo tomó de la mano y lo levantó. Hasta donde vamos, ¿qué podemos entender de lo que el Padre recibe de Jesús? Es decir, de lo que el Padre recibe de lo que Jesús dijo y de lo que el Padre le contesta a Jesús. Jesús le dice, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Y entonces la pregunta es, ¿el Padre podía creer? Sí. El Padre dijo, yo creo. La pregunta es, ¿Jesús podía creer? Sí. Jesús es el autor y consumador de la fe. La pregunta es, ¿todo esto funcionaba en Jesús? Porque Jesús creía y al que cree todo le es posible. Amén. Pero este hombre le añade, ayuda mi incredulidad. Ayuda mi incredulidad. El punto crucial, estratégico aquí, es poder entender que la fe es un regalo que Dios nos ha dado.
Dice Efesios 2:8, somos salvos por gracia por medio de la fe, y esto no de vosotros, sino es un regalo de Dios. Somos salvos por gracia por medio de la fe, y esto no es y esto no es de nosotros, sino es un regalo de Dios, no es por obras para que nadie se gloríe. Así es que la fe no es una obra humana, pero la fe es la fe de Jesús. En Hebreos capítulo 12 dice la escritura que Jesús es el autor y consumador de la fe. El apóstol Pedro, y ya lo hemos visto en algunas ocasiones, donde dice que bendigo a aquellos que tienen una fe tan preciosa como la nuestra. El apóstol Pablo estaba convencido de que todos teníamos la medida de fe. Jesús dijo, más adelante lo leímos en Mateo, porque si tuvieras fe como un grano de mostaza, dirías a este monte, quítate y échate en el mar, y se haría. Mire, vamos a ver el contexto de Jesús. Dice, dice, ¿por qué no pudimos echarlo fuera? Le dicen los discípulos, y Jesús dijo, por vuestra incredulidad, porque de cierto os digo que si tuvieras fe como un grano de mostaza, dirías a este monte, pásate de aquí a allá, y se pasaría, y nada os sería imposible. Es decir, no era una cuestión de fe la razón por la cual los discípulos no pudieron echar fuera ese espíritu inmundo. No era una razón de fe por la cual los discípulos no pudieron sanar a este muchacho. Ellos tenían fe. El Padre tenía fe. Dice Jesús, porque teniendo la fe como un grano de mostaza es más que suficiente para moverte en el poder. Pero, ¿qué fue lo que le pasó a los discípulos y qué fue lo que le pasó a este hombre? Que este hombre, juntamente con los discípulos, permitieron que la incredulidad entrara en sus corazones a través de lo que vieron, a través de lo que oyeron. Empezaron a permitir que la incredulidad cohabitara juntamente con la fe. Y la incredulidad se recibe por el oír o por el ver. Todo lo que es contrario a la palabra de Cristo, al corazón de Dios. Así como la fe es por el oír la palabra, por el oír la palabra, por el oír la palabra, la incredulidad también es oír todo lo que es contrario a la palabra. Y estos discípulos y este hombre estuvieron viendo y oyendo y no veían resultados, no perseveraron, pero antes bien permitieron que la incredulidad entrara, y la incredulidad es una fuerza que se opone a la fe. Imagínese que usted tenemos una carreta, un vagón, una carreta que es estirada o tirada por caballos. Y entonces usted tiene un caballo amarrado a la carreta de este lado para que estire la carreta, y el caballo tiene que ver, vamos a suponer que el caballo tenga que ver con la fe. El caballo es la fuerza de la fe, y es un caballo portentoso, un percherón de 400 kilogramos. Tiene una fuerza tremenda para mover esa carreta y muchas más. Y entonces usted lo amarra a la carreta. Y si usted solo tiene ese caballo con esa carreta, una vez que usted le diga arre al caballo, el caballo va a caminar y va a mover la carreta. Pero ahora imagine que usted consigue otro caballo exactamente igual. El primer caballo era blanco, ahora se consigue un caballo negro, con las mismas características que el blanco, pero ahora usted lo amarra en el sentido opuesto de la carreta, también a la carreta, y cuando usted dice arre, el caballo negro intenta irse para allá y el caballo blanco intenta irse para allá, y entonces la carreta no se va a mover. Va a haber una tensión tan fuerte porque un caballo va a estirar para un lado, el otro caballo va a estirar para el otro lado, pero la carreta no se va a mover. Así es nuestra vida. Cuando hay fe y solo fe, nos movemos en el poder de Dios hacia donde Dios nos guía, para bendición nuestra, de nuestra familia y de muchos. Pero cuando hay incredulidad,
Hay una fuerza que nos quiere impulsar hacia adelante para caminar, que es la fe, pero hay una fuerza que nos detiene porque va en sentido contrario, es decir, nos impulsa hacia atrás, digámoslo de esta manera, que es la incredulidad. Y lo que muchas veces el creyente no ha logrado entender es que la fe puede cohabitar con la incredulidad. Muchos piensan que o creo o dudo, o sí tengo fe o no tengo fe, pero no. La palabra nos enseña que la fe es un regalo de Dios y la incredulidad es parte de las características caídas del hombre, es abrir nuestros oídos a todo lo que es contrario a la fe, todo lo que es contrario al corazón de Dios. Eh, cuando, cuando nosotros permitimos entonces que la incredulidad habite o cohabite juntamente con la fe, entonces somos engañados o somos, ah, nos frustramos, se frustra nuestro corazón porque tenemos la palabra, creemos la palabra, declaramos la palabra, pero no vemos los resultados. Y entonces nos frustramos y nos decimos, ¿qué pasa? Y entonces empezamos a malinterpretar y a veces llegamos a pensar que Dios a lo mejor no quisiera darnos lo que estamos nosotros creyendo, o a lo mejor Dios tiene propósitos diferentes, o hay quienes pueden pensar que Dios está enojado con nosotros, o hay quienes pueden pensar que a lo mejor Dios está tan ocupado que no nos hace caso. Hay quienes empiezan a menospreciarse y hay todo un caos, porque nosotros le estamos echando la culpa a la fe, la culpa a la palabra, y muchos culpan a Dios y hacen a Dios responsable de su situación cuando Dios nos hizo responsables a nosotros, porque Él ya nos entregó todo lo necesario. Amén. Entonces, ¿qué sucede aquí? Que nosotros tenemos que hacer lo necesario para que la incredulidad no cohabite con nosotros y solo habite la fe. Tenemos que asegurarnos que no haya incredulidad. Recuerda la historia de Jairo, que tenía una niña que estaba muriendo y que en el proceso en el que Jesús iba a su casa para sanarle, juntamente con Jairo, se atraviesa en el proceso, en su caminar, una mujer que tenía un flujo de sangre, y Jesús toma tiempo para atender a esta mujer. Esta mujer le platica todo lo que había sufrido, todo lo que había vivido y cómo había tomado poder de Jesús. Y mientras estaban en esta situación de la casa de Jairo, llegan y le dicen a Jairo, ya no molestes más al maestro, tu hija ha muerto. Y Jesús, habiéndole dicho a Jairo que iba a ir a sanar a su hija, y habiendo venido Jairo desde el principio diciendo que él creía que Jesús podía sanarla, escuchando la palabra que este hombre le dijo, tu hija ha muerto, Jesús voltea y le dice a Jairo, no temas, solo cree, no temas, solo cree, no dejes entrar al temor, solo cree. Porque si Jairo dejaba entrar el temor, entonces se iban a establecer la fe con la cual había venido Jairo, como un grano de mostaza, y la incredulidad acerca de lo que estaba escuchando y de lo que estaba pensando. Imagínate escuchar que tu hija murió y entonces toda una serie de pensamientos. Es más, cuando Jesús habló eso, Jairo no habló ninguna palabra y Jairo cerró su mente y su corazón a la incredulidad acerca de la muerte de su hija y simplemente perseveró creyendo lo que Jesús le había dicho. Jesús le dijo al principio, yo iré y la sanaré. Y Jesús se voltea y le dice, no temas, solo cree. Es decir, la palabra de Jesús fue suficiente para impedir, para cortar en esos momentos que la incredulidad se estableciera en el corazón de Jairo. De hecho, cuando Jesús llega
y ven todo el alboroto y estaban riéndose y estaban llorando y Jesús dijo, no está muerta, sino duerme, y todos se burlaban. Sacó a todos los incrédulos de la casa y solo entró con Jairo y su esposa y con los discípulos que iban con ellos, para que la incredulidad no entrara en casa y no estuviera presente en el momento en el que Jesús, solo por la fe, iba a manifestar que la niña resucitara. Recuerda, en Jesús no había incredulidad, porque Jesús no conoció pecado, no hizo pecado y no se halló en el pecado. La incredulidad tiene que ver con todo lo que procede del pecado. Amén. Ahora, eh, es por esto que entonces muchos creyentes se frustran en su trayectoria y en su vida cristiana porque no ven resultados y ellos han creído la palabra y han tomado la palabra y han permanecido en la palabra y no ven los resultados que esperan porque también la incredulidad ha habitado y ha permanecido y siempre ha estirado en contra. Pero no, quizá no se habían percatado o se habían dado cuenta al respecto. Ahora, ¿qué tipos de incredulidad hay? Podríamos decir que hay muchos tipos de incredulidad, pero yo le voy a hablar de tres posibilidades o tres opciones de incredulidad. Una de ellas es la incredulidad por causa de la ignorancia. Dice la escritura, por falta de conocimiento, el pueblo se pierde. De hecho, si usted busca, o usted apúntelo, luego lo busca en su casa, pero si usted busca el versículo que viene en Primera de Corintios, capítulo 2, versículos 8, versículos 9, 10, 11 y 12, usted se va a dar cuenta que las cosas que Dios preparó para usted nunca subieron al corazón del hombre natural, nunca fueron oídas por el oído del hombre natural, nunca fueron vistas por el ojo del hombre natural. Dios preparó cosas gloriosas para sus hijos. Y en el versículo 12 del capítulo 2 dice que Dios nos dio su Espíritu Santo para darnos a conocer lo que nos ha sido concedido. Y entonces, no podemos apropiarnos de lo que Dios nos regaló y que nos concedió por gracia en Jesús si no conocemos de qué se trata. Dice también la escritura, usted lo busca eso que le comenté en su casa, y esta otra escritura también usted la busca después en su casa, pero ahorita le voy a decir cuál es la escritura, no se preocupe. Pero, permítame porque se me doblaron aquí las hojas. Pero la escritura nos enseña lo siguiente. Todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, por el conocimiento, a través del conocimiento de aquel que nos ha llamado por su gloria y excelencia, las cuales nos han sido dadas grandísimas y preciosas promesas para que por ellas participemos o fuésemos hechos participantes de la gloriosa naturaleza de Dios, habiendo escapado de la corrupción. Es decir, a través de conocer al que nos dio las promesas. Y el que nos dio las promesas está descrito aquí, en la escritura, Jesús. Y si Dios nos dio a Cristo, a su Hijo, y todo lo que a Él le pertenecía, sus riquezas en gloria en Cristo Jesús, necesitamos conocer. Por eso, una de las posibilidades de la incredulidad es por ignorancia. Usted no ha sido llamado a depender de los demás. Por mucho tiempo se ha malinterpretado la función de los líderes o de los pastores en la iglesia, porque las personas se han hecho dependientes de los pastores.
Las personas se han hecho dependientes de los líderes de tal manera que no aprenden nada, que no tienen fundamentos suficientes, no tienen palabra, viven en una completa ignorancia, muchos creyentes en este mundo, y dependen de lo que el pastor les diga, pero no pueden vivir de la fe del pastor. Y entonces, por mucho tiempo, muchos creyentes por ignorancia viven en incredulidad, porque respecto a un tema, no hay palabra en la cual apoyarte. Y entonces, pues simplemente hay sabiduría humana en la cual apoyarse respecto a ese tema, llámese salud, llámese sanidad, llámese situaciones en la familia, llámese trabajo, llámese negocio, llámese riqueza, llámese pobreza, llámese escasez, cualquier tema, si no hay conocimiento de la palabra, lo único que va a haber es incredulidad. Entonces, una de las opciones es tener incredulidad por ignorancia. No permita que haya incredulidad en su vida por causa de la ignorancia, porque tenemos todo a la mano. La palabra, a usted le fue dado el Espíritu Santo, si usted es un creyente nacido de nuevo, para que el Espíritu Santo le revele. También puede preguntar. Por eso es tan importante que usted se asocie con personas que participan de la misma fe, para que cuando usted pregunte cuando ignora algo, a quien le pregunte le pueda enseñar correctamente y no le vaya a enseñar de una manera equivocada o vaya a saber menos que usted. Ahora, la segunda posibilidad, opción de incredulidad que puede habitar en el creyente es cuando se tiene la palabra, pero se entiende o se cree incorrectamente. Cuando se tiene la palabra o se cree la palabra, pero se cree incorrectamente. Por ejemplo, hay muchos creyentes que creen que la enfermedad es una prueba de Dios. Hay muchos creyentes hoy en día que creen que lo que está pasando ahorita es el juicio de Dios. Y entonces no están pudiendo compartir a un Dios bondadoso y misericordioso y que amó de tal manera el mundo que envió a su Hijo porque están creyendo en un Dios que hace juicio. Y recuerde que el arrepentimiento no viene por causa del juicio, sino viene, según la Escritura nos enseña en Romanos 2, que viene por causa de la benignidad y de la bondad de Dios. Cuando el hombre pecador sabe que Jesucristo no vino a condenarle, sino a salvarle, es entonces cuando el pecador viene a los brazos de Jesús. Ayer leímos Lucas 14, no alcanzamos a leer Lucas 15, pero si usted lee Lucas 15, usted va a encontrar la manifestación gloriosa de la gracia de Dios a través de lo que Jesús hizo. Cuando Jesús va y busca a la oveja perdida y cuando llega y la encuentra, no la juzga y no la agarra a chicotazos, la toma en sus brazos, la pone en sus hombros y la regresa a su redil y se goza. Y en el cielo hay gozo por lo que Jesús hizo. Habla de la historia del hijo pródigo. Previamente habla de la mujer que pierde una dracma. Esa dracma era tan importante porque en aquel entonces, cuando se les entregaban las monedas, como quien dice, las arras, era el compromiso establecido. Si le habían entregado 10 monedas porque aquella mujer se iba iba a contraer matrimonio, no podía faltarle una. ¿Cómo iba a incumplir? ¿Cómo iba a ser tan negligente perdiendo una de las monedas? Pero la Escritura enseña que no vino juicio sobre aquella mujer, sino vino misericordia y sabiduría para que aquella mujer pudiera ser restituida y recobrar o encontrar la moneda que había perdido. Y después vemos la historia del hijo pródigo, donde cuando el hijo regresa y reconoce todo lo malo que hizo, y él dice, ¿sabes qué? No tengo derecho a nada porque he sido muy malo, pero aún quiero ser, en mi naturaleza o en mi sabiduría humana, quiero ser un siervo, porque aún los siervos de mi papá tienen mucho alimento. Y cuando regresa su padre corre a él, lo abraza y lo besa, no importándole las fachas en las que venía, no importándole los olores que estaba cargando este hijo, porque seguramente olía muy mal, porque había estado cuidando puercos o por mucho tiempo, por algún tiempo, pero este padre lo besa, lo abraza y cuando este hijo quiere salirse por la tangente,
trayendo sabiduría humana, trayendo sabiduría de culpabilidad, que es sabiduría humana, sabiduría del diablo. Aquel que trae culpabilidad es sabiduría humana, es sabiduría del diablo. ¿Por qué? Porque Jesús pagó nuestras deudas, Jesús pagó nuestras culpas. Creer en que no hay culpa y no sentirse culpable es honrar a Jesús y creer en Jesús. Creer en que usted es culpable y confiar en sus culpas y creer en sus culpas y padecer en sus culpas es darle oportunidad al diablo y menospreciar a Jesús. Creer en las culpas no es entender correctamente la palabra de Jesús. Y cuando no creemos correctamente, entonces hay incredulidad por causa de una fe no genuina, por una fe falsa. Y eso también es muy peligrosa, porque esa fe falsa resulta que sí trae resultados. Aquel que cree que la enfermedad viene como una prueba, se enferma. Y aquel que pierde familiares no debiendo haber sucedido, dicen que los caminos de Dios son inescrutables. Definitivamente que son inescrutables, pero no han entendido que el imperio de la muerte ha sido destruido por lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario y Dios no quiere la muerte para nadie. De hecho, muchos piensan que para morir necesita uno estar enfermo. ¿Y quién dijo eso? Oh muerte, ¿dónde está tu victoria? ¿Dónde está tu aguijón? Sorbida es la muerte en victoria, dice la Escritura, porque Jesús venció. Entonces, para todos aquellos que no vayan a ser arrebatados, digo, los que vayamos a ser arrebatados con Cristo, pues no sufriremos de esa manera, pero porque estamos creyendo que el tiempo de Jesucristo está pronto, pero para todos aquellos que han sufrido, han pasado, han dormido en su cuerpo, pero se han ido con Cristo, no necesariamente tuvo que haber sido a través de la enfermedad. Yo estoy seguro y bueno, no quisiera comentarlo, pero hay mucha gente que en sus camas simplemente dormido y se fue. Como Jesús, nadie lo mató, Jesús entregó su espíritu. Entonces, la segunda opción o una segunda opción de incredulidad es cuando usted cree la palabra incorrectamente. Por eso tenemos que aprender a discernir la palabra, a usar bien, a dividir bien la palabra como obreros que saben diligentemente usar la palabra de verdad. Tenemos que entender qué fue lo que pasó antes de Jesús y cómo la obra de Jesucristo redentora, terminada, completa y perfecta, trae bendición a nuestras vidas. ¿Cómo la podemos apropiarnos de la palabra del antiguo pacto? ¿Cómo podemos apropiarnos de la palabra en la vida de Jesús? ¿Y cómo podemos apropiarnos de la palabra en la muerte y resurrección de Jesucristo y la venida del Espíritu Santo? Jesús está revelado desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Y nuestro entendimiento de la palabra tiene que ser encontrar la revelación de Jesús y de su obra terminada, profetizada desde el Génesis y manifestada y hasta el Apocalipsis. Amén. Así es que la segunda opción tiene que ver con creer incorrectamente la palabra. La primera opción de incredulidad tiene que ver con ignorancia, ignorar la palabra. La segunda tiene que ver con creer incorrectamente la palabra. Imagínese un pizarrón. Digamos que tenemos un pizarrón aquí detrás. Imagíneselo. Quizá necesitamos mucha imaginación. Tengo un pizarrón por ahí, pero no quisiera perder el tiempo en ello. Pero imagínese que tiene un pizarrón. Y si el pizarrón está blanco, completamente limpio, no hay nada escrito, fácilmente alguien puede venir y escribir. Entonces imagínese que usted tiene cero conocimiento. Todo está blanco. Cero conocimiento. Déjeme ver a ver aquí si puedo hacer algo. Imagínese que usted tiene imagínese que este es el pizarrón y usted tiene cero conocimiento. Pues es muy fácil.
Porque cuando usted venga al conocimiento de la verdad, a conocer la palabra, y va a escribir, pues en cualquier lado en donde escriba, va a comprender la palabra. Si usted escribe aquí, diré yo al Señor, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confío, siempre, no va a haber ningún problema para que usted pueda observar esa palabra. Y usted empieza a adquirir conocimiento. Pero ahora imagínese, y no quisiera poner esto, pero ahora imagínese, ¿dónde estaban mis otros apuntes? Por ahí, aquí, creo que aquí los tengo. Ahora imagínese que en lugar de lo que vimos ahorita, su pizarrón está así, todo lleno de apuntes, de cosas. Y si usted quiere poner algo aquí, pues, ¿cómo le hace? Pues tiene que borrar. Tiene que borrar. Entonces es más difícil que usted pueda identificar lo nuevo que quiere poner porque ya está todo lleno. Y así es cuando nosotros tenemos llena la cabeza de palabra de Dios, pero que la hemos entendido y creído incorrectamente. O cuando tenemos tantos pensamientos del mundo que nos han provisto incredulidad. Y entonces poner verdad de la palabra, pues tenemos que borrar un pedacito y después vamos a batallar para identificar dónde pusimos esa verdad. Por eso es un proceso que el Espíritu de Dios va a hacer a través de la palabra para ir limpiando nuestras mentes de todos pensamientos, huecas sutilezas, falsas doctrinas, falsas enseñanzas, etcétera, etcétera, etcétera. Y la tercera posibilidad de incredulidad es la experiencia natural. Lo que sus ojos puedan ver, lo que sus oídos puedan oír, o lo que usted pueda palpar, o lo que tenga que ver con los sentidos. Es lo que les pasó a estos hombres, a los discípulos cuando intentaron echar fuera a los demonios. Seguramente no habían experimentado algo que se les resistiera. Hasta Jesús se le resistió a este hombre, este espíritu inmundo. Ellos no habían experimentado eso y entonces tuvieron la experiencia y no permanecieron en lo que habían creído, pero permitieron que la incredulidad entrara y se vieron impotentes, se frustraron, por eso tomaron aparte a Jesús y le dijeron, ¿por qué nosotros no pudimos? Se frustraron, no obtuvieron lo que querían, sabían cuál era el deseo y el corazón de Dios, pero ellos no pudieron avanzar, no pudieron lograrlo y entonces se frustraron. Y entonces, cuando las experiencias son las que marcan y tú le haces caso a las experiencias, entonces estas producen incredulidad y son una fuerza que se opone a la fe y causan frustración porque van a impedir que tú puedas tomar de la mesa del banquete que ya te fue dado lo que deseas. Imagínate, déjame, trato de poner un ejemplo. Imagínate tu cuerpo. Y tu cuerpo está acostumbrado a manifestar síntomas. Y cuando tú tienes un síntoma en la cabeza, en la garganta, en el estómago, en cualquier parte de tu cuerpo, cualquier síntoma, y tú le haces caso al síntoma y dices, me duele la cabeza, tengo migraña, y te tomas X pastilla. Me duele la garganta, tengo anginas, me tomo cierta pastilla, o voy y consulto al médico. O me duele la pierna, tengo reumas, y voy y consulto a no sé quién. O me duelen los huesos, o ya va a ser frío.
y me empiezan a dar calambres. Voy y visito al reumatólogo o al traumatólogo. Y entonces esa es la manera en la que he vivido. Todo esto es incredulidad. Y tu cuerpo está acostumbrado a vivir en esa incredulidad. De tal manera que si tú de repente oyes una palabra y le dices, háblale a tu cuerpo, resiste los síntomas. Y entonces tú vienes por primera vez y te duele la cabeza y le dices, o te duelen los huesos y le dices, huesos son sanos, dolor, te vas en el nombre de Jesús. Y cuando hablas, el dolor sigue ahí. Y tu cuerpo como que si dijera, a ver, espérame, ¿de qué me estás hablando? ¿Tú quién eres para hablarme? Si yo siempre te he hablado a ti y tú siempre me has obedecido. No sé si me explico. El cuerpo diciéndote, los síntomas diciéndote, espérate, toda la vida yo te he hablado a ti y tú me has obedecido. Entiende, me duele, estoy enfermo. ¿Cómo que ahora tú me dices que no? No es cierto. Yo soy el que tengo control sobre ti. Tú no tienes el control. ¿Que no sabes qué es nuestra vida? Es decir, tu cuerpo hablándote a tu voluntad. Tú estás bajo mi voluntad. El cuerpo te está diciendo. Y entonces tú te frustras y desistes y te rindes. Por ejemplo, ¿por qué hay incredulidad en nuestras vidas? ¿Cuánto oímos la palabra? ¿Cuánto oímos el mensaje? ¿Cuánto ponemos nuestro corazón en Jesús? ¿Y cuánto ponemos nuestras cosas en todo lo demás? ¿Cuánto ponemos nuestros oídos en todo lo demás? La televisión. No sé si has visto, ahora en el tiempo de alergias y sacan un medicamento. Y ellos lo avientan en general, o a poco ellos cuando están ofreciendo el paracetamol o el medicamento para las alergias o el medicamento para la acidez o el medicamento para las piernas, para los que tienen diabetes, las cremas y todo eso, ¿a poco están diciendo, bueno, estos medicamentos solo son para los incrédulos, estos los estamos ofreciendo para los creyentes nacidos de nuevo que caminan en la fe? No, esto no es para ellos. Nada más estamos hablando que es para los incrédulos, ¿eh? Pi. Estos son anuncios solo para los incrédulos. No, el diablo está aventando su incredulidad continuamente por todos los medios a todo mundo. Y tú y yo a veces estamos en contacto 12 horas, 15 horas, 10 horas, 8 horas, 20 horas con la incredulidad. Y 1 hora o media hora o 5 minutos con la verdad. Y entonces, ¿cómo queremos apropiarnos de las bendiciones? Y entonces mañana decimos, no, esto no funciona. Pues no, nunca va a funcionar. Porque mientras haya incredulidad, mientras dispongamos nuestras vidas a la incredulidad, mientras permitamos que la incredulidad venga a nuestras vidas, la fe no va a poder actuar sola. La fe necesita estar libre de incredulidad para apoderarse de toda la gloria. Pero cuando tú escuchas juicios, por ejemplo, tu propio cuerpo te juzga. Por eso es importante, y yo les he dicho a algunos que hay que empezar. Si tú quieres adentrarte en este viaje glorioso del Señor, a vivir en salud divina, necesitas ejercitarte en lo pequeño, en lo poco. Cuando venga un dolor de cabeza, resístelo. Y si no obtienes resultados, no te va a hacer nada. El dolor de cabeza no te va a matar. Pero es importante que nos ejercitemos y que evaluemos, porque Dios ya hizo todo lo que tenía que hacer y puso todo a tu disposición. Tú controlas el poder que Dios puso en ti. Tú limitas a Dios. Dios ya hizo todo por ti y el poder es de Dios. Los milagros son de Dios y quiere manifestarlos juntamente contigo en tu vida y para muchos. Pero Dios no va a actuar solo.
Y si tú no quieres, Dios no va a poder moverse. El poder de Dios no va a poder fluir a través de ti, porque el poder de Dios fluye a través de ti. Entonces, es muy interesante que nosotros perseveremos y que ejercitemos para que nuestro cuerpo tampoco nos controle. Nuestra alma tampoco nos controle. Todos hemos sufrido, todos hemos tenido situaciones diferentes. Nuestro cuerpo nos quiere hablar como la higuera le habló al Señor Jesús. El cuerpo con tus síntomas te está diciendo y tú inmediatamente necesitas aprender a someter o a sujetar al cuerpo. Cuando el cuerpo sabe que tú lo dominas, entonces el cuerpo te va a obedecer en todo lo que digas. Cuando el cuerpo está ejercitado y sabe que tú tienes el control y que tú lo dominas, entonces el cuerpo te va a obedecer en todo. Pero cuando el cuerpo te obedece, el cuerpo te manda, el cuerpo te guía, la maldad te guían, entonces tu voluntad queda mermada y no vas a poder hacer nada. Terminamos con esto. Recuerda que Jesús le dijo a los discípulos, oigan, generación incrédula y perversa. Le tomaron aparte y le dijeron, ¿por qué nosotros no pudimos? Y Jesús les dice, por su incredulidad. Pero este género no sale sino con oración y ayuno. Este género no sale sino con oración y ayuno. ¿Cómo se resuelve el tema de la incredulidad cuando hay ignorancia? Pues conociendo la palabra y conociendo a Dios, ese tema se resuelve. La ignorancia se resuelve con el conocimiento de la palabra. Perfecto. El segundo posible causa de incredulidad, creer incorrectamente, se resuelve conociendo la palabra y pidiéndole al Señor que nos revele correctamente su palabra. Asociarte con personas que participan de la misma fe. No retrocediendo como los que se pierden, no cayendo de la gracia a la ley o de la gracia a los mandamientos de hombre, entendiendo la naturaleza de bondad y misericordia de Dios, entendiendo a Jesús, su persona divina y su obra terminada, completa y perfecta en la cruz del Calvario. Pero ¿cómo se resuelve el tercer tipo de incredulidad cuando tiene que ver con las experiencias o la naturaleza propia de nuestro cuerpo, de nuestra vida? Cuando nuestro cuerpo gana nuestra voluntad, cuando nuestras depresiones o nuestras actitudes dominan nuestra voluntad, entonces ahí sí necesitamos oración y ayuno. ¿Por qué? ¿Por qué ayuno? Porque el ayuno tiene que ver con hacer menguar al cuerpo. Uno de los sentidos más poderosos que el cuerpo tiene es el gusto. Por la comida hay gente que mata. Por la comida hay gente que roba. Por la comida hay gente que se pelea y que discute. El gusto, el comer, es un arma muy poderosa de la carne. Y cuando tú ayunas y cuando te ejercitas en ayunar, lo que vas a hacer es decirle a tu cuerpo, tú no tienes el control lo tengo yo. Pero hay unos que se emprenden en intentar el ayuno y entonces la carne empieza a resistirse de inmediato y empieza a dolerte la cabeza y la carne te empieza a decir, no puedo, es que me siento mal y es que me falta el aire y es que me siento la arritmia. Entonces la carne quiere dominarte para que tú claudiques. Pero nadie se muere porque ayuna un día. Es más, tú puedes consultar con un médico. Es sano que tú y yo pudiéramos ayunar una vez, un día a la semana. Pero resulta que la Coca-Cola o la Pepsi-Cola te domina. O el Gansito Marinela o el Pingüino. Digo, no hay problema porque digamos marcas aquí. No es posible que eso esté sucediendo porque la razón por la que sucede ese tipo de cosas es porque tu voluntad está siendo mermada por las cosas naturales y entonces quizá en ciertas áreas de tu vida tu fe está siendo frustrada por causa de la incredulidad que viene por causa
de los síntomas, por causa de los resultados. Tú estás juzgando la palabra y el poder de Dios de acuerdo a tus circunstancias, y eso es completamente inadecuado. Cuando oramos, es decir, desistimos de dedicarnos a nosotros mismos y dedicarnos a darle gusto a la vida o al cuerpo, por dedicar nuestra vida al Señor. Y eso también tiene que ver con disciplina. Disciplina de tu cuerpo, disciplina de tu voluntad. Pero no, ¿cómo es posible? Porque lo primero que hay que hacer es prender el noticiario en la mañana. ¿Cómo vamos? El otro día le comentaba a mi esposa que escuché a Benny Hinn diciendo que si la primera persona con la que hablabas en la mañana no era con Jesucristo, tú estabas en pecado. Y yo dije, wow, qué fuerte es Benny Hinn. Pero bueno, de acuerdo a su entendimiento y a su experiencia de tantos años, para él es pecado. Y yo creo que sí es pecado. Dios no te va a condenar por ello, pero tú te vas a quedar vulnerable porque lo primero que haces a veces, lo primero que hacen las personas es prender el noticiario, los noticiarios locales o de Monterrey o de México. ¿Y qué vas a escuchar ahí? Pura incredulidad. Y después hay mamás de casas que tienen esa televisión ahí arriba del refrigerador o cerca de la cocina, o mientras están haciendo el quehacer, prenden la televisión en todos los lados de la casa y estén escuchando. Incredulidad. El señor en su trabajo, el radio, con esos noticiarios del radio que duran hasta 5 horas, diciendo lo mismo. Cuando yo estaba yendo a Monterrey antes de ese lockdown, de esta contingencia, iba con un compañero en carro y siempre ponía el noticiario pues un noticiero de radio, con un señor que repetía las cosas tantas veces. Y ese noticiario creo que empieza a las 7 de la mañana y termina a las 11. ¡Qué locura! Oír y repiten lo mismo y lo mismo y lo mismo. Yo me acuerdo que cuando empezó el tema del coronavirus, este cuate lo decía tantas veces. Yo le decía a mi compañero, este cuate está loco. O sea, el coronavirus ni siquiera está aquí, anda en China y anda lucubrando y hablando tanta cosa. Bueno, pues desde entonces empezó a meter pánico en la gente, porque desde hace 4 meses empezó a hablar del coronavirus para que cuando llegó aquí la gente ya lo estaba esperando con pánico. Pero entonces no debemos hacer eso, sino tenemos que hacer una introspección. Al grupo que son más de 100 personas, ya se los había comentado y que los he invitado una y otra vez y los seguiré invitando. Y si el Señor Jesús los ama, de la misma manera lo haré yo. Pero les he compartido cómo queremos conocer a Dios si no estamos dispuestos a escuchar a Dios. Entonces, es tan importante que esta tercera opción, las otras dos son fáciles de conquistar, conociendo la palabra y pidiéndole al Espíritu Santo y asociándote con personas que participan de la misma fe para entender correctamente. Pero esta situación de que nuestro cuerpo, nuestros sentidos, los síntomas y nuestras experiencias y circunstancias nos dominan nuestra voluntad es la mayor incredulidad que impide que podamos apropiarnos por gracia de las cosas más gloriosas que Dios nos ha concedido. Así es que no permitas que la incredulidad cohabite con la fe. Sácala de ti, empieza a ejercitarte en la sana doctrina, empieza a ejercitarte. Vamos a platicar un poquito, yo creo que del ayuno y de la oración, no sé, quizá mañana jueves tenemos un invitado especial. El viernes vamos a dar un pequeño espacio para hablar de eso, porque yo creo que sí necesitamos ejercitarnos, porque el ayuno y la oración no tienen que ver con propósitos religiosos, no, tienen que ver con que tu cuerpo y tus deseos carnales o tus deseos de esto, del otro, aquí y allá, aprendan a entender quién está en control en tu vida. Y es el espíritu de amor, de poder y dominio propio que debe de tomar el control de tu vida y de tu corazón, y no tu cuerpo y no tus deseos. Porque dice la Escritura, inclusive, que hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu de Dios nos ayuda en nuestra debilidad. Así es que, en el nombre de Jesús, estamos creyendo que Dios es un Dios tan bueno, que no solo nos ha dado la virtud y el regalo de su fe, sino la sabiduría
para actuar correctamente y librarnos de toda esencia de incredulidad, de toda síntoma de incredulidad o posibilidad de incredulidad, y nos ha dado dominio propio para ir en contra y resistir toda clase de incredulidad, porque nos conviene que siempre haya fe añadida en toda la palabra que escuchemos, pero no haya incredulidad. Cierra tus oídos a lo que es contrario a Jesús. Si tú quieres saber qué es lo contrario a Jesús, es todo lo que esté fuera de la Biblia. Todo lo que no procede de fe está en el mundo y causa incredulidad. Y no estoy diciendo que no puedas ver una película, no estoy diciendo eso, pero es importante que conozcamos la palabra. Dice el apóstol Pablo, todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo lo puedo hacer, pero no me dejaré dominar por ninguna cosa. Amén. Así es que caminemos en el amor y en el poder de Dios. Solamente quiero mencionarles los versículos que querías que meditaran y que buscaran en su casa, que es 1 Corintios 2, versículos 9 y 10, y segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículos 3 y 4. Así es. Gracias, Señor Jesús. Precioso y maravilloso Jesús. Gracias, maravilloso Jesús. Dad gloria y honra y alabanzas al Señor Cristo, nombre sin igual. Dad gloria y honra y alabanzas al Señor Cristo, nombre sin igual, Cristo, nombre sin igual. Gracias, Señor, por el amor con que nos has amado. Gracias, Señor, por la fe que has depositado en nuestros corazones. Y porque firmemente, solo teniendo memoria de ti, solo creyendo y confiando en ti, y no abriendo nuestros ojos, ni nuestros oídos, ni nuestros sentidos a la incredulidad, podemos declarar que somos totalmente perdonados, perfectamente justificados, altamente favorecidos, profundamente amados y grandemente bendecidos. Somos más que vencedores en Cristo Jesús, y como Jesús es, así somos nosotros en este mundo. Así es que, si en lugar de abrir nuestros oídos a la incredulidad, abrimos nuestros corazones y nuestros oídos y nuestros ojos a la abundancia de gracia y al regalo gratuito de la justicia de Jesús, entonces podemos decir, Señor, en ti confío. Diré yo al Señor, esperanza mía, castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Entonces puedo decir al Señor, gracias, Señor, porque soy la justicia de Dios en Cristo Jesús. Entonces puedo decir al Señor, gracias, Señor, porque llevaste mis enfermedades, sufriste mis dolores, pagaste el castigo para darme paz, la cual he decidido disfrutar, y por tu llaga ya he sido curado. Y entonces puedo decirle al Señor, Espíritu Santo, ayúdame y guíame en todo momento. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Y amén.